Hay una colina al este de Jerusalén. Es el atardecer. El humo se eleva en una columna delgada desde un altar de piedra recién terminado, y los obreros descienden por el sendero con las manos manchadas de ceniza y aceite. Abajo en el valle brilla el templo de Yahvé bajo la última luz del día. Sus muros de piedra dorada, sus columnas, su silencio sagrado. Junto al altar, de pie, hay un anciano de cabello blanco, las sandalias todavía cubiertas del polvo de la subida, la mirada fija en el horizonte oriental. No mira el templo, no lo mira ni una vez. A esta colina, los cronistas posteriores le pondrán un nombre. Lo encontrarán en el libro de los reyes, con la precisión seca de un veredicto. Har Hamashchit, el monte de la corrupción. El nombre no fue idea suya, vino después, de los hombres que tuvieron que limpiar lo que él dejó atrás. El anciano es el rey Salomón, hijo de David, constructor del templo, el gobernante más sabio del mundo antiguo. El altar a su lado está dedicado a Quemos, un dios de Moab cuyo culto incluía el sacrificio humano. Desde el lugar exacto donde está parado, puede ver el templo que él mismo edificó para el Dios de Israel, con sus propias manos y su propia oración. Y no lo mira. Los altares que está consagrando esta tarde permanecerán en pie más de 300 años, hasta que el rey Josías los derribe en el año 622 a.C. Salomón nunca lo hará. O sabemos exactamente cuándo dejó de mirar el templo. Esta es la historia de cómo llegó hasta aquí. Para entender esta colina hay que retroceder a una noche distinta, décadas antes, y a una pregunta que Dios le hizo a un rey joven mientras dormía. Año 971 a.C., aproximadamente. Salomón es ungido rey con apenas 19 o 20 años. Acaba de sobrevivir al intento de golpe de su medio hermano Adonías. Hereda un trono construido sobre las guerras de su padre, rodeado de ancianos curtidos, sacerdotes vigilantes, generales que aún recuerdan el olor de la batalla filistea. Es un muchacho con una corona que no peleó. Pocos años después, en Gabaón, ofrece 1000 holocaustos, 1000 animales sobre el altar. El humo asciende durante un día entero. Esa noche se acuesta a dormir, y Dios se le aparece en sueños con una oferta que no se le ha hecho a ningún otro rey de Israel antes ni después. Pide lo que quieras que yo te dé. Una oferta abierta, sin condiciones. El joven rey podría haber pedido la cabeza de sus enemigos, podría haber pedido oro, podría haber pedido años, podría haber pedido que su nombre durara 1000 generaciones. Y respondió, con la voz aún temblorosa del sueño: Yo soy apenas un niño pequeño, no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo un corazón que entienda para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. No pidió poder, no pidió riqueza, no pidió victoria, pidió la capacidad de servir. Ese es el hombre que vamos a ver caer, y Dios le concedió lo que pidió, pero también le añadió lo que no pidió: riqueza, honor, fama. Los regalos llegaron sobre el regalo. Entre los años 966 y 959 a.C., Salomón construyó el templo. 7 años, 183.300 obreros. Cedro traído desde Tiro por mar, piedra tallada en las canteras del norte, bronce fundido en las llanuras del Jordán. Cuando la nube de la presencia de Dios descendió sobre el santuario el día de la dedicación, Salomón oró: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos arriba ni en la tierra abajo. Anoten algo, sin comentario, como lo hace la propia Escritura. El templo tomó 7 años. El palacio del rey, para sí mismo, tomó 13. Pasó 86% más tiempo edificando una casa para sí mismo que la casa que edificó para Dios. La Escritura registra este dato sin una sola palabra de comentario, como si no necesitara ninguna. Hacia el año 945, la fama del rey de Jerusalén ha cruzado los desiertos. La reina de Sabá llega con caravanas. Los reyes de la tierra envían embajadas para escuchar su sabiduría. El mundo conocido se mide contra él, y los registros consignan una cifra que la historia no olvidará: 666 talentos de oro al año. Aproximadamente 25 toneladas métricas, a precios de hoy, alrededor de 1.900 millones de dólares. Cada año. Pero hay algo que la historia suele saltarse cuando la cuenta. Algo que el texto coloca en un orden que no es accidente. Antes del sueño en Gabaón,
antes de la sabiduría, antes del templo, antes de que Dios se le apareciera por primera vez, el primer capítulo de su reinado, en 1 de Reyes 3, versículo 1, registra que Salomón ya había hecho su primer compromiso. La grieta vino antes del don. El defecto estructural fue puesto en los cimientos antes de que se levantara el primer muro. Parecía nada, un matrimonio político. Todos los reyes lo hacían. Era simplemente estrategia. Año 970 a.C., Salomón se casa con la hija del faraón, probablemente Siamún, de la dinastía 21. El movimiento es brillante. Egipto es la superpotencia regional. Una alianza por matrimonio asegura la frontera sur sin necesidad de una sola batalla. Es política exterior impecable. Ningún consejero en la corte podría haber argumentado en contra. Ningún general lo habría dudado. Escuchen la lógica como Salomón mismo la habría escuchado. Egipto es demasiado fuerte para enfrentarlo, demasiado importante para ignorarlo. Una boda es más barata que una guerra. Una hija real es más eficaz que un tratado escrito. Es sentido común. Y aquí está el detalle que rompe la lógica. La ley que esto violaba no estaba escondida en algún rollo polvoriento. Estaba en Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 17. El texto no prohibía a las mujeres egipcias por capricho, prohibía a las mujeres extranjeras de naciones idólatras con una razón explícita anexa, porque seguramente apartarán tu corazón tras sus dioses. Dios había dado la advertencia por adelantado. Salomón la había leído. Era el hombre más sabio del mundo. ¿Y qué hizo en respuesta a la advertencia? No la rechazó, la administró. Construyó un palacio separado para la princesa egipcia, porque, y son sus propias palabras en 2 de Crónicas, los lugares a los que ha venido el arca del Señor son santos. Levantó un muro entre el compromiso y lo sagrado, y a ese muro lo llamó discernimiento. Estaba pensando con claridad. Ese era el problema. Y el regalo de bodas del faraón, la ciudad de Geser, según 1 de Reyes 9, resultó tener que ser reconstruida y fortificada a costa del propio Salomón. El compromiso que parecía una ganancia costó más de lo que dio. Siempre lo hace. Los rabinos del Talmud, en el Tratado Sanedrín 21b, preservaron el monólogo interior de Salomón con una claridad que duele. Razonó así: multiplicaré mujeres, pero no permitiré que mi corazón se aparte. Y la respuesta del Talmud cabe en una sola línea devastadora. Pero está escrito: sus mujeres apartaron su corazón. El hombre que recibió la sabiduría divina usó esa sabiduría para argumentar contra el Dios que se la dio. Fue tan confiado en su capacidad de manejar la excepción que entró por su propio pie en el resultado exacto que la regla había sido diseñada para impedir. Y aquí aparece la palabra que cambia toda la historia. Cuando 1 de Reyes 11, versículo 4 dice que su corazón se desvió, el verbo en hebreo es natá. No significa romperse, no significa estallar. Significa inclinarse gradualmente, doblarse despacio con el tiempo. No es una decisión repentina, no es un momento de crisis, es una pendiente. La clase de pendiente que no se siente mientras está ocurriendo, porque cada grado de inclinación se siente como la nueva normalidad. Una esposa se convierte en 7 naciones, una alianza se convierte en una arquitectura permanente de enredos. 7 pueblos están nombrados en 1 de Reyes 11, versículo 1. Todos específicamente prohibidos en Deuteronomio 7. 700 esposas reales, 300 concubinas, 1000 mujeres en total. Para tener perspectiva, Ramsés II de Egipto, uno de los faraones más poderosos de la historia, tuvo aproximadamente 8 grandes esposas reales y un harén estimado de poco más de 100. Salomón superaba a casi cualquier monarca documentado del antiguo cercano Oriente. Y hay una palabra final que sella la ironía. En 1 de Reyes 11, versículo 1, el texto dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El verbo hebreo es ahav, la misma palabra usada en Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Salomón redirigió el verbo del pacto, le dio a los sustitutos lo que se le había mandado dar a Dios. Y la lección incómoda es esta: el reconocimiento. La cuestión silenciosa de ver la propia lógica reflejada en la catástrofe de otro. Yo puedo manejar esto, sé lo que estoy haciendo, no voy a dejar que llegue demasiado lejos. Pero 700 esposas no llegan en una sola noche, tampoco los dioses que ellas cargan consigo. Y Salomón, genio que era, encontró una razón para cada paso del camino. Dios no le dio al rey consejos espirituales vagos,
Le dio una lista específica de 3 puntos en Deuteronomio capítulo 17. Léanla como un inventario silencioso y pongan junto a cada línea lo que Salomón hizo. Punto 1. No adquirirá muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para adquirir muchos caballos. Salomón, 4,000 establos para sus carros y 12,000 hombres a caballo, según el registro de 2 de Crónicas 9, versículo 25, cifra que algunos manuscritos de 1 de Reyes 4, versículo 26, elevan hasta 40,000, probablemente por error de copista. Cualquiera que sea el número, la violación es directa. Imaginen la escena. Hileras de caballos egipcios entrando a Israel por las mismas rutas que el pueblo había salido huyendo siglos antes. El símbolo era imposible de ignorar. Punto 2. No tomará para sí muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Salomón, 700 esposas, 300 concubinas. La frase exacta que el texto usaría más tarde para describir su caída ya estaba escrita en la prohibición. Punto 3. Ni tampoco amontonará para sí mucha plata y oro. Salomón, 25 toneladas métricas de oro al año. Estas no eran áreas de debilidad accidental. Eran las 3 cosas específicas que Dios había dicho no hagas. Y Salomón hizo las 3, metódicamente, durante 40 años. El apetito de la corte hablaba por sí mismo. El consumo diario, según 1 de Reyes 4, era el siguiente: 30 coros de harina fina, 60 de harina ordinaria, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas y encima, venados, gacelas, aves cebadas, cada día. Esto no es una corte, es una civilización organizada alrededor del apetito. Y nadie se alarma, porque llegó un banquete a la vez. Otra cifra que los comentaristas antiguos no pasaron por alto: el ingreso anual de Salomón era de 666 talentos de oro, según 1 de Reyes 10, versículo 14. El mismo número aparecerá siglos después en el Apocalipsis, capítulo 13. Sea coincidencia o eco intencional, el hecho permanece. El número que el imaginario humano asocia con la corrupción suprema perteneció primero al rey más sabio. Y aquí es donde la teología se vuelve quirúrgica, porque lo que ocurrió con Salomón no fue lo que solemos imaginar. El texto dice que su corazón no era enteramente fiel al Señor. La palabra en hebreo es shalem, completo, entero, íntegro. Salomón no dejó de adorar en el templo que construyó, nunca lo derribó. Añadió, construyó al lado, equilibró. Esto no es apostasía, es sincretismo. Y el sincretismo, añadir otros dioses sin retirar al original, es más peligroso que el rechazo abierto. El rechazo se puede confrontar. La adición se siente como amplitud, como sofisticación, como la magnanimidad de un hombre sabio que ha entendido que la verdad tiene muchas caras. Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, libro 8, lo describiría con la severidad de un historiador antiguo. Dijo que el rey enloqueció en su amor por las mujeres y no puso restricción alguna a sus deseos. Y siglos más tarde, el comentarista Matthew Henry observaría, en términos que parecen escritos para esta historia exacta, que las tentaciones de la prosperidad han arruinado más almas que las pruebas de la adversidad. Y los dioses empezaron a llegar por su nombre: Astarte, la diosa de la fertilidad de los sidonios; Quemos, el dios de Moab, cuyo culto incluía el sacrificio humano; Moloch, el dios de Amón, cuyo culto incluía el sacrificio de niños. Salomón les construyó altares, les construyó lugares altos, y los construyó sobre una colina. Los construyó precisamente donde podían verse desde el valle del templo. Y entonces, la colina al este de Jerusalén, la colina con la que empezamos, volvamos al humo, volvamos a los altares. Volvamos al anciano de cabello blanco que no mira el templo en el valle. Ahora cada piedra pesa. Quemos y Moloch adorados en la cresta oriental de Jerusalén. Las columnas de humo subiendo desde sus altares al otro lado del valle, frente al humo de los sacrificios de Yahvé. Los 2 santuarios visibles uno desde el otro. No metafóricamente, literalmente. Esta colina al este de Jerusalén, dice 1 de Reyes 11, versículo 7 sin más adjetivos. Hasta que 2 de Reyes 23, versículo 13, generaciones después, le pone un nombre que llega como sentencia: Ar Amashit, el monte de la corrupción. Salomón nunca derribó esos altares. Permanecieron en pie más de 300 años. Solo en el año 622 a.C., el rey Josías los hizo caer.
Y entonces viene el veredicto. Léanlo despacio. Primero de Reyes 11, versículos 9 al 11. Y el Señor se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, no una vez, 2. Y aún así. Por tanto dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente romperé el reino de tu mano, y lo daré a tu siervo. Y aquí hay que ser preciso sobre el cargo. El cargo no es la lujuria, no es el exceso. El cargo específico es la idolatría. Las mujeres fueron el mecanismo, el corazón fue el blanco. El texto nunca condena la sexualidad, condena la consecuencia teológica. Y entonces ocurre el momento más extraño de toda la narración, el momento que ningún relato suele detenerse a notar. El juicio se ejecuta fuera de escena. Mientras Salomón presumiblemente está sentado en su palacio, rodeado de marfil tallado y oro pulido, un profeta llamado Ahías camina por un camino a las afueras de Jerusalén. Intercepta a un joven llamado Jeroboam, un capataz que el propio Salomón había ascendido por su talento, según Primero de Reyes 11, versículo 28. Ahías se quita el manto nuevo que lleva puesto, lo rompe en 12 pedazos, y le entrega 10 al joven que tiene enfrente. He aquí que voy a romper el reino de la mano de Salomón. Salomón no está presente, no lo sabe. La fractura ya está sellada. Mientras él duerme entre lujos, rodeado de 1000 mujeres, ninguna de las cuales se lo dirá. La sentencia del rey más sabio del mundo se dicta sin que el rey la oiga, y luego la ironía que parece escrita por alguien con un sentido del humor cruel. Cuando Salomón descubre la profecía e intenta matar a Jeroboam, el joven huye. ¿A dónde? A Egipto. A la misma nación con la que Salomón se había aliado a través de su primer matrimonio. La relación construida para protegerlo ahora alberga al hombre que recibirá la mitad de su reino. Y los enemigos comienzan a brotar desde los bordes. Hadad el Edomita, Rezón de Damasco. Y el texto hebreo los nombra con una palabra que se quedará en la lengua del mundo: Satán, adversario. Los enemigos exteriores aparecen exactamente cuando el enemigo interior ha ganado. Salomón murió en el año 931 a.C., después de un reinado de 40 años. Dejó un reino que se partiría en 2 antes de que pasara un año desde su entierro. Pero también dejó algo más, algo que sugiere que tal vez, al final, entendió lo que le había ocurrido. Imaginen una cámara iluminada por lámparas de aceite. Un anciano, rodeado de oro que ya no le interesa. 1000 mujeres en el palacio, y el hombre más solo del mundo antiguo. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón al final de su vida, y léanlo con los oídos de un hombre que ha visto todo lo que la Escritura nos acaba de mostrar. Y todo cuanto desearon mis ojos, no se lo negué, ni privé a mi corazón de placer alguno. Miré yo entonces todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y un poco más adelante, una línea más oscura todavía: aborrecí por tanto la vida. Aquí hay que ser honesto con el silencio del texto. La Escritura no registra arrepentimiento explícito. Primero de Reyes 11 no menciona ninguna reforma, ningún altar derribado por su mano, ninguna oración de regreso. Eclesiastés cierra con la frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y la tradición la lee como un retorno, pero el registro histórico no nos da confirmación. La ambigüedad es ella misma parte de la advertencia. Su hijo Roboam heredó el trono en 931. En menos de un año, 10 de las 12 tribus siguieron a Jeroboam hacia el norte. Una pérdida del 83% del territorio en una sola generación. ¿Y la madre de Roboam? Naamá la amonita, según Primero de Reyes 14, versículo 21. De los adoradores de Moloc. La religión que destruyó el corazón de Salomón crió al heredero que perdió el reino. La consecuencia que el padre se rehusó a ver, el hijo le encarnó. Y aquí cae el último golpe, el más íntimo de todos. Salomón escribió Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Le dio al mundo la advertencia más precisa contra la cosa exacta que lo destruyó. Escribió el manual de instrucciones de su propio fracaso, y no lo siguió.
El hombre más sabio de la historia diagnosticó el peligro con palabras que durarían 3000 años y luego ignoró su propio diagnóstico. Las palabras que él mismo nos legó son las palabras que él mismo no escuchó. Y así regresamos a la pendiente, a la palabra que ha estado vertebrando esta historia desde el principio. La caída de Salomón no fue dramática, fue doméstica, fue diplomática, fue razonable en cada paso y catastrófica en su totalidad. El verbo hebreo que la escritura usa para su corazón se desvió, natá, significa inclinarse gradualmente. No es un derrumbe, es una pendiente, sostenida, imperceptible durante décadas. Nadie cae en un día, se cae una concesión a la vez. Y volvemos a la colina al este de Jerusalén, el mismo humo, el mismo altar, el templo todavía visible en el valle de abajo, el mismo anciano de cabello blanco que no mira el templo, pero ahora ya saben por qué. Nunca dejó de creer que era el hombre que construyó ese templo, simplemente también se convirtió en el hombre que construyó estos altares, y al final la colina conservó ambas cosas, hasta que alguien más, generaciones después, tuvo que decidir cuál de los dos derribar. Y aquí está la pregunta que esta historia deja sobre la mesa. No para Salomón, para usted. Cada uno de nosotros tiene una hija del faraón, una concesión razonable, una excepción estratégica, una alianza que tiene sentido hoy y va a exigir un altar mañana, una decisión pequeña que se viste con el lenguaje de la prudencia, que se justifica con la lógica del adulto, que se administra con las paredes que construimos para mantenerla separada de lo sagrado. Salomón no cayó en un día, cayó una concesión a la vez. Cada paso fue defendible, cada paso fue inteligente, cada paso fue, en el momento, lo más sensato que alguien podría hacer. Y la pregunta que el rey más sabio no pudo responder por sí mismo es esta: ¿hacia dónde se está inclinando su corazón ahora mismo, sin que usted lo note? Pero la historia no termina en la pregunta, termina en algo más. Porque 300 años después de que Salomón consagrara aquellos altares, otro rey subió a la misma colina. Un rey joven llamado Josías, y en su campaña de reforma, hizo lo que Salomón nunca hizo. Derribó las piedras, quebró las imágenes, esparció las cenizas en el viento. 3 siglos de pendiente revertidos por una sola decisión sostenida. Eso significa algo. Significa que ninguna inclinación, por antigua que sea, es irreversible. Que los altares se pueden derribar. Que la pendiente se puede subir, paso a paso, con la misma paciencia con que se descendió. Y significa una cosa más, que el hombre que escribió Proverbios 4, versículo 23, el que no escuchó su propia advertencia, nos dejó el mapa de todas formas. La advertencia más honesta de la historia la escribió quien más la necesitaba, quien más cayó, quien más sabía. No tenemos que terminar la historia donde Salomón la terminó. Tenemos sus palabras, tenemos su diagnóstico, y tenemos algo que él, al final, parece no haber tenido: la oportunidad de leer el final antes de vivirlo. Guarda tu corazón mientras todavía es de día.